Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan en este nuevo webinar de Neural Coders. En esta ocasión con dos especialistas, dos grandes amigos, en donde vamos a conversar sobre una ola gigantesca que ha estado irrumpiendo en nuestro día a día, los agentes de inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre todo lo que realmente compete a la industria, a cómo está afectando a los negocios, a las empresas, a las pymes, a las corporaciones. Y por supuesto también vamos a conversar sobre qué nos espera en los próximos años, sin antes repasar aplicaciones reales con impacto real e inclusive haciendo algunas demostraciones. Habiendo dicho esto, nuevamente agradecerles y les doy una cordial bienvenida a Jorge Zapata y Josué. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿Todo hola, bien? todo en orden, todo muy bien. Qué dicha. Bueno, quedan en muy buenas manos. Iniciemos la conversación y es todo suyo el escenario. Ok, muy bien. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Jorge Zapata, soy el Chief Technology Officer de Neural Coders y bueno, pues estoy encargado como de la parte tal vez estratégica, ¿no? De la implementación de los módulos de tecnologías y por acá pues el ingeniero José Ortega. Ahora igual él da su presentación, quien igual en Neural Coders pues trabaja en muchas cosas, no solamente pues en temas de ingeniería de software, sino también inteligencia artificial, data science, pues de todo un poco. Y pues adelante, José. ¿Qué tal? Como me presentó Jorge, mi nombre es José Ortega, soy ingeniero de sistemas y aquí estamos trabajando en la parte de lo que es inteligencia artificial, pero aplicada a lo que es agentes. Y en esta parte nos estamos especializando para poder ir mejorando los productos que tenemos. Buenísimo. Basado en esto, el tema de hoy creo que igual ya quedó bastante claro en la publicación y para los que se inscribieron también al webinar. Vamos a conversar un poco sobre la arquitectura de agentes en inteligencia artificial, los casos, el desarrollo y la estrategia, ¿no? Vamos a tener casos empresariales muy sencillos de cómo se puede implementar y otros pues que van a ser prácticos. De hecho, pues Josué ahí tiene una demostración sobre esto. Y esta es la agenda, básicamente, donde primero necesitamos entender básicamente cuál es el conocimiento que tenemos, ¿no? O si definitivamente necesitamos pues un fundamento teórico como las preguntas que tenemos acá, cuáles son y qué son los agentes de inteligencia artificial, cómo funcionan y cuáles son los modelos de lenguaje que se utilizan, como los modelos más bien LLMs, como puede ser ChatGPT, DeepSeek, entre otros. Luego, ¿cómo se aplica eso en la empresa? Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de agentes? Vamos a ver dos específicamente. Hay varios, pero estos son los más utilizados tal vez en los casos empresariales. Agentes activados por humanos y también los que son activados por eventos. Y finalmente, ¿cómo se pueden implementar en la empresa? ¿Cuál sería un paso ordenado de implementación de esto? Y pues por supuesto tendremos una implementación práctica que va a estar liderada también aquí por Josué, el ingeniero Josué, donde vamos a ver cómo funcionan estas cosas de forma práctica en la empresa, cómo se puede aplicar básicamente. Entonces será una demostración práctica teórica, también técnica de cómo se implementa. Veamos un poco entonces, aquí igual vamos a ir discutiendo con Josué muchas cosas de las que vamos a trabajar dentro del webinar, especialmente porque son cosas que tienen un concepto un poco abstracto para muchas empresas todavía de lo que significa un agente de inteligencia artificial, porque hay diferentes tipos, pero ahora vamos a trabajarlos y enfocarnos específicamente en inteligencia artificial. Básicamente, un agente de inteligencia artificial tiene este proceso que estamos viendo ahí en la pantalla, que son tres pasos importantes. Primero, tiene una percepción de su entorno, qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Luego toma una decisión, que la decisión que va a tomar va a estar basada y tiene que estar basada completamente en el entorno que percibe y luego pues la acción, que es qué es lo que va a realizar. Entonces ahí es donde entra el enunciado que acabo de poner en color morado ahí abajo, que dice no es solo un chatbot, sino que más bien es un asistente autónomo. Sí, El Jorge, chatbot, dale, José, adelante, yo una sola vez. ahí quería nada más hacer antes para continuar con esa parte y hacer un énfasis. Más que un chatbot, porque podemos ver un chatbot como un tipo de agente. Y recordemos que si nos basamos a lo que es un chatbot,
es una herramienta que simplemente yo le asigno acciones y en base a las acciones decide y también actúa, pero no logra percibir que aquí es donde entra la parte de los asistentes o los agentes de inteligencia artificial, porque percibe ya un poco la necesidad de un cliente o de una persona o de lo que queramos realizar. Claro, y en esta parte es donde se diferencia básicamente el tema este de lo que es un agente con un chatbot donde solo está chasteando, un asistente, básicamente. Como por ejemplo el ChatGPT puede ser tu asistente, te da texto y demás, pero de momento el ChatGPT, hasta que tú no le configures un agente, no te va a hacer nada más que darte texto y hacer cosas. Pero una de las palabras que va a ayudar a diferenciar un agente contra un chatbot, bueno, a ver, es que como decía José también, el chatbot podría eventualmente convertirse en un agente, pero llamémoslo así, la diferencia entre el asistente y el agente va a ser que el agente tome una acción. O sea, ejecuta algo, toma una acción y claramente pues tiene una percepción ahí del entorno. Entonces, eso es lo que define básicamente un agente. Aquí está la anatomía, no sé si quieres explicarla, Josué, o le entro también a esto. Sí, adelante, yo voy por la parte de las Veamos. activaciones. A ver, tenemos dos formas. Bueno, no dos formas, sino que más bien lo que está al lado derecho es la forma en cómo se ejecuta, que es la activación. Entonces, un agente tiene los siguientes pasos. Al lado izquierdo lo tenemos. Tiene un LLM, un modelo de lenguaje. ¿Ok? El modelo de lenguaje puede ser ChatGPT, puede ser Anthropic, bueno, cualquiera de todos estos modelos que tenemos en el mercado, DeepSeek, Grok, Gemini, entre todos ellos. Hay un montón, o incluso si quieren utilizar modelos de lenguaje que se ejecuten locales, también es completamente válido. El detalle está en que estos LLMs necesitan un contexto, entonces estos se tienen que conectar a bases de datos para extraer información. Dentro de ahí hay una capa que se llama el Information Retrieval, ¿ok? Ahí no la estamos saltando, más sin embargo, es básicamente la forma en la que yo estoy consultando la información por un API o una página web, o naturalmente como lo es en una base de datos o documento, básicamente. Luego él tiene una memoria donde recuerda cuáles son los eventos pasados, básicamente, y luego pues determina la lógica a accionar. Tenemos que desarrollar la lógica de cómo va a ejecutar una acción en mi proceso. Ya vamos a ver los diferentes tipos de ejecuciones que tenemos o algún ejemplo, pero imagínense una acción básicamente, como por ejemplo antes una persona enviaba un correo electrónico, pues ahora a lo mejor lo puede hacer el agente. Pero la gente no solo está limitado a eso, sino a nuestra creatividad y a la necesidad de la empresa a hacer la acción ejecutable que realmente la empresa ocupa. Luego entonces ahí entra la parte de activación, o sea que ahí tenemos dos, el humano y el evento. Ahí José nos aclara un poco más sobre este tema. Sí, correcto. Bueno, si vamos, entonces, gracias. Si vamos un momento a la parte de la activación, las activaciones, como indicó Jorge al inicio, pueden existir muchos tipos, desde la interacción de un humano hasta un evento desencadenado a nivel programado, que es orquesta ciertas necesidades de la compañía. Por ejemplo, si yo quiero obtener los KPIs de, por ejemplo, de las ventas del día anterior, y eso lleva trabajo si una persona lo hace. Si nosotros lo integramos con un agente, le decimos qué acciones tiene que tomar, de dónde tiene que tomar la información, ya sea, ahí vamos a un dato importante, no necesariamente tiene que ser de una base de datos. Ya nosotros podemos tener precargado un archivo de Excel, un Google Docs o un CSV para que no acceda directamente a la base de datos, sino nada más a las ventas. Podemos tener un documento que lo precargamos en algún lugar y ya al día siguiente él te va a desencadenar el evento, o bien que se genere automáticamente a través de otro evento. Digamos, nosotros podemos tener un agente que se ejecute bajo otro agente en específico. O sea, un agente no es que solamente es él y nada más. Por ejemplo, yo puedo tener uno que simplemente sea el que se encarga de extraer lo que son los datos para generar los KPIs, por ejemplo. O bien un agente que se encarga de consultar a una base de datos los productos a través de un API
como lo vemos en el diagrama que tiene Jorge a la izquierda en la pantalla, podemos ver que en ese API podemos consumirlo y extraer la información y con el agente poder dar recomendaciones de productos. Pero aquí hacemos funcionalidad de dos agentes en específico. Uno que se comunica y guarda toda la información y otro que se encarga de realizar la respuesta al usuario final. Entonces, en este caso, esa es una forma de activación. La otra es a través de un formulario para poder obtener ya sea un lead nuevo. Entonces, en el momento que se llena la información, podemos orquestar una llamada telefónica, igual con agente de inteligencia artificial, para que ésta nos asigne una reunión previa agendada directamente, ya sea en Google Calendars o en Calendly, en la herramienta que se tenga, y previamente podamos ya ahí realizar un nuevo cliente. Incluso hay un evento que es muy curioso que estuve viendo, Jorge, que es el tema de soporte técnico. Muchas cosas de soporte técnico nosotros las buscamos en Internet. Entonces, muchas veces una página, por ejemplo, yo tengo una página de soporte técnico y los usuarios siempre me preguntan cómo cambio la contraseña de Windows, por ejemplo. Entonces, ya eso es un tiempo que una persona nos va a invertir a nosotros y son 10, 15 minutos que prácticamente con un agente podemos hacerlo y nos va a decir paso a paso qué es prácticamente cómo realizar esa funcionalidad. Y así la persona que estaba actuando sobre esa respuesta ya no va a dedicarse a eso, sino a otras funciones dentro de la compañía. Claro, esto es bastante curioso porque, bueno, ahora vamos a ver uno de los casos de estudio, lo que decía José, que podemos, o sea, por ejemplo, un usuario puede recibir, qué sé yo, 500 correos electrónicos al día, por ejemplo, y tiene que contestarlos para soporte. Y el detalle está ahí de que una persona dándole soporte a 500 correos electrónicos podría ser bastante tedioso. Mientras tanto, lo que decía Josué es que ya pueden haber cosas predeterminadas o preguntas predeterminadas que a lo mejor un usuario hace, a ver, de esos 500 personas que ya tenemos, o sea, que están enviándonos un correo electrónico para soporte, principalmente en áreas de tecnología, estoy casi seguro que más de un 90% van a ser personas que preguntan cosas muy comunes que van a estar en el website. Lo que pasa es que no pueden ellos de alguna u otra forma pues buscarlas o no tienen la iniciativa o quieren pues el soporte tal vez de algún humano directamente. Entonces a lo mejor un agente viene y le responde basado en esa consulta de forma automática a esas personas y solo un 10% se le queda al ser humano para contestar, que son cosas pues mucho más complejas. Entonces el agente pues hace un filtro de cuáles son realmente las preguntas muy complejas que ocupan asistencia de un humano y así pues el humano ya no está contestando 500 correos en 2 semanas, sino que está básicamente pues haciéndolo en tiempo real y en un día pues contesta el 10% de correos y pues todos los clientes tienen una mayor satisfacción al momento de revisar sus correos y recibir su soporte. Por ahí entran algunos aspectos más que vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente es eso. Algo sumamente importante sobre esto es que el motor o la mente o cómo trabaja esto es por medio de un LLM, un Large Language Model, que es un modelo como ChatGPT. Ahí los tenemos a la izquierda. Anthropic, Gemini son de los que más se usan. También está DeepSeek. Hay muchísimos. Y les he puesto aquí algo muy importante que tienen que elegirlo a partir del costo, velocidad y precisión. Esto se puede hacer a veces con pruebas directas, más sin embargo las decisiones se pueden tomar basadas en el enlace que les acabo de dejar ahí abajo de la página de Velum.ai, el LM Leaderboard, que lo que hace es darnos como los benchmarkings en donde nosotros podemos visualizar cuáles son las herramientas o cuáles son los modelos de lenguaje que nos pueden servir para lo que nosotros necesitamos. A lo mejor, por ejemplo, ChatGPT es mejor en otras cosas, el Grok es mejor en otras cosas. Entonces, ahí lo pueden visualizar en este mismo LLM Leaderboard y poder ver cuál es el que realmente nos funcionaría mejor
para el producto que vamos a sacar o para el agente que vamos a construir. A veces Gemini funciona mejor, o a veces, por ejemplo, para temas de codificación el Claude va mucho mejor, aunque a lo mejor pues, puede ser un poquito más tedioso. Entonces hay un tema ahí pues bastante curioso en donde pues necesitamos hacer una elección de ese modelo de lenguaje para poder entender, o más bien para poder pasarle a la gente la cabeza, lo que básicamente piensa por detrás para tomar una acción. Ahí no sé, José, si quieres también mencionar algo más sobre esto, porque creo que hay cosas importantes ahí que OpenAI ha sacado en los últimos días. Sí, correcto, ¿no? Aquí es donde viene un punto importante. OpenAI ahorita sacó una herramienta que se llama Agent Builder, que prácticamente hace lo mismo que tenemos con Make, con N8N, y prácticamente, bueno, y parte de lo que hace dentro de Eleven Labs, que Eleven Labs es una herramienta para el que no la conoce con anterioridad, nos sirve para hacer clonación de voz, muestran si fuese el caso, o bien una contestadora y demás. Entonces, dentro de Eleven Labs también tenemos un pequeño tema de agentes. Entonces, ahora vamos a ver una demostración sobre eso. Pero, digamos, el de OpenAI prácticamente está empezando. Fue ahora el lunes que lo lanzaron. Todavía a nivel de diseño y demás está un poquito, como lo decimos en el área de informática, un poquito tieso, pero Jorge, yo pienso que esta parte va a ir evolucionando y OpenAI va a evolucionar bastante. Lo que tenemos que seguir de cerca es cómo va a evolucionar el tema de los agentes con OpenAI. Y ahorita sí, lo podemos integrar en múltiples agentes que podemos tener nosotros. En N8N lo podemos integrar súper sencillo y irlo ejecutando. Pero ya una integración propia, vamos a ver qué otras integraciones trae OpenAI con este Agent Builder. Claro, Legend Builder de OpenAI salió, si no me equivoco, esta misma semana, hace un par de días, creo, no sé si desde el lunes, sinceramente, lunes. Y claro, este trae mucha competencia al mercado, principalmente a esta otra herramienta que es N8N, que vamos a ver luego, que es la que llevaba el liderazgo en construcción de agentes sin necesidad tampoco de mucho código en el mercado. Se pueden construir de varias formas, ahora lo vamos a ver, más sin embargo, pues con esta otra herramienta ya le da más accesibilidad a más empresas todavía de hacerlo sin necesidad tampoco de muchísimo código, sino pues ya con un experto de agentes que lo haga pues ya arrastrando y pegando cosas, que es mucho más efectivo al momento de hacer cosas relativamente sencillas, pero eso lo vamos a ver ahora. Sí, antes, Adelante, dale. para enfocar un poco más a la parte de esto que está, de este lanzamiento nuevo, una de las cosas principales que están apostando y que apuesta mucho OpenAI es para el tema del razonamiento. El tema del razonamiento con ellos va a ser mayor, mucho más sencillo. La parte de la memoria, la gente va a tener más memoria que otras herramientas porque prácticamente va a ser nativo de ellos y prácticamente la orquestación de flujos de trabajo apuestan a que va a ser mucho más rápido y mayormente escalados. Claro, y aquí hay que ver la respuesta luego de Anthropic y Gemini, ¿verdad? Luego de DeepSeek también y luego pues de todo lo demás. Mistral tiene sus modelos de OCR bastante bien implementados en el mercado también. Hay que ver cómo responden ante OpenAI con el tema de los agentes, ¿verdad? Porque Anthropic ya tiene su sistema de desarrollo, pero no es su sistema de desarrollo de agentes autónomos, más sin embargo no es como el de OpenAI, que el de OpenAI tú puedes arrastrar, pegar cosas, ver cosas visuales, ver dashboards. El de Anthropic está pensado más para desarrolladores. Entonces, vamos a ver cómo responde el resto del mercado ante esta necesidad de los nuevos motores que están saliendo sobre agentes. Eso va a estar bastante curioso. Basado en lo siguiente, o lo que habíamos conversado sobre cómo se activa un sistema básicamente de agentes autónomos,
Si quieres explico el lado izquierdo y luego pues José te encargas tal vez la parte de los que son de activación por eventos, pero un agente autónomo puede ser activado de estas dos formas, lo habíamos discutido, por un evento o por un humano. Por el humano es el mismo humano que le dice qué es lo que tiene que hacer en ese mismo momento. Por ejemplo, un investigador está buscando, qué sé yo, información sobre algo en específico en el mercado o en una base de datos que tenga directamente en su empresa. O si no es de empresa, pues es una investigación que está haciendo tal vez por vía internet, extrae la información, entonces ahí se dispara básicamente el trigger donde el investigador le dice a un agente, genérame un reporte a partir de esto. ¿Okay? También está, por ejemplo, un analista de datos, que para los analistas de datos le facilita mucho la vida el tema de hacer reportes completamente autónomos, como por ejemplo el analista sube un conjunto de datos en CSV a algún lugar y luego al mismo analista le dice al modelo, mira, quiero que generes un reporte con esto, esto y esto, y viene la gente y ya te genera el reporte básicamente. Te da un reporte en PDF o como tú se lo quieras dar, pero la gente se encarga de decidir qué es lo que va a realizar a partir del contexto, ¿ok? De la percepción que él tiene y luego pues de la acción que le está diciendo el analista que realice. O por ejemplo un reportero, ¿no? Viene un reportero y le dice, mira, te paso todo este contexto y quiero que me hagas directamente, qué sé yo, un resumen y de paso me generes un PDF con todo el resumen para yo poderlo publicar en redes sociales o algo por el estilo. Entonces el reportero ya no tiene que hacer un seccionamiento de su parte que le puede llevar incluso horas para poderlo hacer. Y con seccionamiento me refiero a un resumen que pueda ser qué sé yo, de un reportaje que vaya a realizar sobre algún tema en específico y luego pues se lo pasa a la gente y a la gente lo que hace es generarle un PDF, ¿no? Le pasa todo el contexto y él se ahorra mucho trabajo y ya le genera, qué sé yo, puede ser un resumen y se lo descarga en PDF. Entonces así podía trabajar como si fuese un asistente. Ahora ya los que son activados por eventos ocupan un trigger que es autónomo y ahí es donde José nos explica un poco más sobre esto. Ok, perfecto. Para ver la parte de los triggers, el trigger es un evento prácticamente automático que se genera cuando nosotros tenemos, ya sea en un formulario, cuando presionamos el botón de enviar, por ejemplo, o cuando llega un correo electrónico. Eso mide, digamos, está constante de monitoreo en el momento que se accede a un correo electrónico, por ejemplo, llega, va a clasificar el nivel de urgencia. Por ejemplo, si basémonos a la parte de soporte por correo electrónico. Si yo tengo una dedicación solamente de soporte para el correo, va a llegar ciertos niveles de soporte. ¿Cuál es el nivel de alerta? Por ejemplo, lo tengo que clasificar en urgente, en medium o algo que se puede postergar. Por no postergar de siempre, sino se puede dar menor prioridad. Entonces, al generar una mayor prioridad, quiere decir que nosotros tenemos que orquestar ciertas alertas hacia el equipo para que se ponga en acción. Si hay una alerta, por ejemplo, estamos durmiendo y tenemos un sitio donde se genera un error y a las 11 de la noche sucede un problema, vamos a clasificar el nivel de urgencia en qué nivel. Si es un básico, por ejemplo, leve, vamos a ese nivel de urgencia no nos va a afectar con el sueño, pero si en caso alerta roja, el sitio no sirve o algo dejó de trabajar, recordemos que una urgencia de mayor, una alerta de mayor urgencia nos va a dar un, una necesidad de que alguien se levante, por ejemplo, o avise al equipo que esté en guardia en ese momento. Después, si lo vemos a nivel de métricas, podemos tener ciertos reportes que ya nada más nosotros lo que hacemos es que guardamos el documento. Una vez que el documento está guardado, él genera una tendencia a revisar el reporte de ciertas horas, porque podemos hacer un evento programado, porque eso es un trigger también, generar un evento programado para que pueda ser analizado. Por ejemplo, todo el día trabajamos, a las 5 de la tarde salimos, entonces, en el momento que guardamos el último documento,
ya sabemos que a las 5:30 los reportes están, todos los documentos equivalentes al reporte estarán disponibles. Entonces ya se orquesta el análisis. Si encuentra una anomalía en el reporte, puede hacer el aviso correspondiente, ya sea por correo electrónico, por Telegram, por WhatsApp, por el medio que le hayamos asignado. Y aquí viene la parte de, podemos tener un chatbot de soporte. Ya muchas empresas actualmente, principalmente de hostings, tienen esta funcionalidad, que es la parte de soporte. Entonces, por ejemplo, si yo quiero consultar cómo crear un correo electrónico, ya el mismo agente de la empresa hosting me indica cuáles son los pasos a seguir para crear un correo electrónico. Por ejemplo, si ya tengo una VPS y esta dejó de trabajar, ya el chatbot va a llegar a un punto donde él mismo dice, lo voy a transferir hacia un agente humano. Entonces, ahí tenemos dos tipos. Resolvemos uno por chatbot, o bueno, por agente de inteligencia artificial, y el otro también está resuelto, pero cambió de tipo de modalidad. En este caso, la interacción humana. Eso sería como el nivel de soporte, un nivel 2. El nivel 1 sería principalmente el tema de la gente. El nivel 2 y ya nivel 3 depende de los niveles que se manejen dentro de la compañía. Entonces, aquí es donde nosotros podemos decir que los agentes nos ayudan a facilitarnos todos los días algo nuevo. Entonces, podemos trabajar, como lo dice el mensaje, un agente trabaja mientras nosotros dormimos. Entonces, prácticamente, incluso para las ventas en línea, y tenemos una demostración bonita para ver ese tema. Claro, esa es la magia, ¿no? Donde básicamente, a ver, el ser humano tiene ciertas capacidades fisiológicas, biológicas también, en donde básicamente nosotros tenemos que dormir. Resulta que pues que la gente, lo pusimos ahí porque la gente pues está 24 horas siempre pendiente de cualquier situación que se pueda dar. Entonces, si ocupas algún soporte o algo por el estilo, ahí va a estar el agente y te puede ejecutar acciones, que es lo importante sobre eso. Lo mismo que también comentaba Josué. Eso pues realmente genera mucho valor. A ver, no todo es color de rosa, ya vamos a ver cómo es que realmente la empresa tiene que evaluar la forma en que lo implementa, pero naturalmente siempre es un costo beneficioso para la compañía. Por ejemplo, este caso empresarial, ahí pues José luego también lo puedes extender más, ya que tú has implementado muchísimas estas cosas y este tipo de soluciones para las empresas. Pues resulta que básicamente hay una persona, era el mismo caso que les comentábamos anterior, hay una persona que recibe 500 correos electrónicos al día y hay un problema. Resulta que tiene que contestar todos esos 500 electrónicos y tiene que hacerlo bien. Y hay dos personas para ello, que son 16 horas humanas pues trabajando para poder contestar esos correos. Y resulta que se contestan tarde en el soporte. Entonces la satisfacción de esa empresa es como de un 6.2 sobre 10, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Puedo contratar más personas? Perfecto. O sea, yo sin ningún problema puedo contratar más personas, pero eso implica un costo. ¿Ok? Ahí está el costo para contratar a esas dos personas, son $6,000 al mes, por ejemplo, en este caso, un ingeniero de soporte, y el burnout podría llegar a ser alto porque ellos tienen que contestar en un día ese montón de correos electrónicos de soporte, esto a veces pasa en muchas empresas, y el burnout, que es básicamente el cansancio que les puede generar y respuestas que no pueden ser lo suficientemente certeras, podrían llegar a ser pues bastante altas. Entonces, por eso la satisfacción recae un poco. Sin embargo, viene la empresa y entonces pone un agente de inteligencia artificial en donde ahora se recibe un correo electrónico, ahora el nuevo agente lo filtra, ¿ok? Filtra los 500 correos electrónicos que están llegando y resuelve de forma autónoma el 90%, lo que ya les comentaba. Y ese 90% a lo mejor son preguntas que no son altamente o que tengan una complejidad muy alta. Entonces, ¿qué sucede? Que el 10% de las preguntas que sí son complejas, que el mismo agente filtró, se le pasan a los humanos. Entonces ves que aquí pues ya la satisfacción o el tiempo de respuesta ahora, qué sé yo, ya no son un día completo, sino que son las respuestas en 5 minutos, la satisfacción de tu empresa
sobre el soporte que estás dando va a subir evidentemente y el costo ya es menor porque aquí tienes que mantener a dos personas que a lo mejor están pues mucho menos horas y le estás pagando por horas. Entonces son $3.200 al mes, más que sé yo el mantenimiento pues de tener pues por ahí un agente. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, luego pues básicamente el enfoque de implementar este agente es literalmente filtrar o resolver la mayor parte de los correos electrónicos y los correos electrónicos complejos los resuelve un ser humano para dar pues ese soporte. Ese es un caso de estudio bastante común en las empresas, principalmente de soporte, como decía José. Ahí José a lo mejor puede expandir un poco más sobre estos detalles. Sí, correcto. Digamos, ese 10% que está haciendo falta, que es la parte de los humanos, que está haciéndole falta a la gente, ese 10% prácticamente lo podemos variar, puede aumentar un poquito o puede reducir, dependiendo de las métricas que nosotros agreguemos. ¿Por qué? Porque existen niveles de soporte y existen niveles de solución ya previas a nivel de la compañía. Entonces, nosotros lo aglomeramos en esta manera del 90% de la gente. ¿Por qué? Porque le damos una respuesta inmediata, como indicaba Jorge. La gente, ¿qué es lo que pasa? Que él está en un constante escucha al correo electrónico. Entonces, cuando llega el correo electrónico, es mucho antes de que nosotros podamos verlo, incluso hasta en el Outlook, por ejemplo, si lo tenemos sincronizado en Outlook. Entonces, cuando llega el correo electrónico, ya se filtra y automáticamente queda una respuesta. Si ya es un correo electrónico que no podemos dar respuesta, es el que queda para que una persona lo analice. Y recordemos que también esto no sirve solo para soporte. Hay muchas empresas que manejan un tipo de correo electrónico que se llama hola o info y empieza a llegar mucho spam. Entonces, esta es una manera en la que podemos resolver todo el spam que nosotros recibimos para que se filtre y quedar solamente con los correos que en verdad necesitamos. Y es una herramienta bastante útil para este tema, precisamente. Claro, y la idea con eso es siempre para la empresa mejorar efectividad, reputación y costo. ¿Ok? Esos son como los casos empresariales que casi siempre toda empresa anda buscando. Ahí es donde tienen que evaluar si realmente vale la pena o no. La mayoría de ocasiones un agente, pues insertarlo sí que vale la pena. Pero es un caso que hay que evaluar, ¿ok? Es un caso que la empresa tiene que evaluarse, la consultora tiene que estar a cargo de revisarse. ¿Puede hacer un agente? Sí, perfecto. O bien no todo es inteligencia artificial. Eso sí tenemos que estar claros. A lo mejor lo que ocupa solamente es un sistema basado en reglas o una aplicación sencilla donde integre ciertas cosas, pero no necesariamente tiene que ser un agente. ¿Ok? Entonces, pero para este tipo de casos empresariales funciona fantástico. Ahora bien, pasando a temas ya de implementación, todo este stack, de hecho, todo este stack que está aquí, te lo puedes ahorrar, de hecho, con el mismo OpenAI, con el Agent Builder que acaba de salir, o el N8N. Pero si decides implementarlo utilizando codificación, utilizando tus propias herramientas, esta es una muy buena idea de cómo se puede implementar y algunas tecnologías que puedes utilizar a nivel de desarrollo para poderlo realizar de forma, llamémosle, manual, es decir, utilizando Python o el código o el lenguaje de programación que ocupes para ello. Más sin embargo, ahora con José vamos a ver una herramienta igual que permite básicamente es ahorrarnos también todo este trabajo, todo este stack o arquitectura de implementación que está básicamente ya en un solo lugar y no es como que tengamos que hacer toda una orquestación si queremos trabajarlo desde cero. Esta arquitectura que está aquí es por si queremos trabajarlo desde cero, es decir, si queremos implementarla en nuestras empresas utilizando código básicamente para tareas que sean estrictamente mucho más complejas de la gente. Entonces, básicamente está la capa del usuario, ¿ok? La capa del usuario donde el usuario controla y está visualizando qué es lo que está haciendo el bot por medio de correos electrónicos, por medio de Slack, que es sumamente común ver alertas y demás que esté recibiendo el usuario por medio de Slack o por un website, por ejemplo, que les esté haciendo el monitoreo completo de la arquitectura o del agente. Luego está la capa de orquestación. La capa de orquestación es la que
intenta interconectar todos los medios de información que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahí está, bueno, se puede hacer manual con Python, básicamente, pero hay una herramienta que yo recomiendo mucho, por si no las empresas no la conocían, que es LangChain, que nos permite a nosotros hacer la interconexión y manipular y conectar modelos de lenguajes con información. Es una herramienta sumamente poderosa, tiene una versión community gratuita y también tiene la otra contraparte que es la versión pagada por si necesitan utilizar la nube de ellos. También están las otras herramientas como AutoGPT y QAI que hacen la misma funcionalidad. Luego la capa de los LLMs, aquí puede lo mismo que ya comentábamos, está OpenAI, ChatGPT, ¿no? Anthropic con Claude y también tenemos Gemini, también está por ahí DeepSeek, Grok, por ejemplo, que es de los lenguajes, de los modelos de lenguaje grandes que ha sacado también Twitter, bueno, en este caso X, la empresa de Elon Musk, entre otros. En el mercado hay muchísimos y ya les dejé pues por ahí el enlace que ustedes puedan consultar sobre esto, ¿no? Y que puedan consultar informado, o sea, cuál es el modelo que más les sirve para el caso de estudio que van a utilizar. Y luego está la capa de herramientas o de información, básicamente, que es la información donde voy a estar consultando para que la gente tome una acción. Entonces, el LLM toma la información. En la capa de orquestación que trabaja con LangChain, por ejemplo, extrae esa información, la pasa al LLM de una sola vez y el LLM pues se encarga ya con sus sistemas de agentes de poder tomar una decisión y después de que toma la decisión, toma la acción. O sea, ejecuta una acción específica y realiza algo en concreto. Ahí no sé si tienes algo igual que agregar, José. No, por esa parte no. Perfecto. Y esta parte de la arquitectura, para ya ir básicamente finalizando esto, nuestras recomendaciones a nivel de negocios empresariales es que siempre no siempre todo es inteligencia artificial, lo ideal es siempre iniciar con un plan piloto básico, que es un caso de estudio simple dentro de la empresa que va a representar solamente un riesgo un poco bajo. Se valide si realmente funciona, funciona perfecto, si ajusta, él va aprendiendo y vemos dónde se tienen que realizar ciertos ajustes. Funciona perfecto, excelente, escalémoslo entonces ya dentro de la empresa porque vimos que funciona, que me está generando pues un buen revenue. Entonces vamos a utilizar más, vamos a agregar pues más casos de uso dentro de la empresa y más usuarios van a poderse ver beneficiados por esto. Y luego se optimiza. Este es un ciclo. Se lanza el piloto, se valida, se escala, es decir, se lleva pues a algo más, es decir, vamos a aperturar más casos de uso donde se puede usar en la empresa y luego pues se empieza a optimizar y reducir costos y mejorar pues el mismo agente. Algo importantísimo que está al lado derecho es el checklist. Siempre una alta prioridad tiene que ser la parte de seguridad, el manejo de nuestros datos y el manejo de los datos que están relacionados con el usuario. ¿Okay? Esto es altamente importante, más que todo porque pueden regir algunas reglas importantes de ley de cómo se manejan los datos, como por ejemplo si el agente va a tomar una acción y esa acción significa, qué sé yo, eliminar información de algún lado o enviar, qué sé yo, una declaración de Hacienda o una declaración de renta en Hacienda, por ejemplo, imagínense que lo haga mal o que de alguna otra forma filtre la gente pues esta información. Entonces ahí es donde deben decidir, necesito ejecutar el modelo de lenguaje local o puedo utilizar algún API que esté relacionado con empresas externas como ChatGPT, como lo puede ser Anthropic, que son como los dos lenguajes, los modelos de lenguaje grandes que lideran el mercado. Y luego la parte de los costos, hacer un monitoreo completo de los costos, eso es muy importante porque a lo mejor se les puede salir de las manos. Más que todo si usamos modelos de lenguaje externos como ChatGPT o Anthropic en el caso de Cloud. ¿Por qué? Porque estos cobran. Y estos cobran a veces pues mucho de diferentes formas. Puede ser por demanda, que es básicamente comprar tokens, que son los tokens no necesariamente son palabras que se le pueden pasar como contexto al modelo de lenguaje, pero lo vamos a hacer así para que se pueda entender mejor, pero básicamente uno está pagando o comprando
las palabras o cantidad de palabras que se le puede enviar al modelo. Entonces hay que estar teniendo esa monitorización siempre. Tener el modelo bajo mantenimiento es sumamente importante y bueno, pues escalarlo siempre pues un paso a paso para que la administración de los agentes no se vaya de las manos. Esas son consideraciones empresariales básicas que siempre se tienen que tener al momento de implementar estos sistemas. No sé si también agregas algo aquí, José, o si nos pasamos a la demostración de una vez. Sí, digamos, ahí en la parte de los tokens y la parte de los LLMs, ahorita tenemos la ventaja que Google liberó lo que es el LLM de Gemini. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene limitaciones y tiene limitaciones de consultas. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo o qué necesidad vamos a tener para poder proyectar. Si es necesario que agreguemos un LLM más potente o con el que nos libera gratis, digamos, nos queda bien. Podemos ver diferentes como DeepSeek, como lo indica Jorge. DeepSeek es uno de los que nos genera mayor cantidad de tokens en un costo menor. Y OpenAI, que tiene su modelo, que tiene una fuerte certeza a la hora de entregar información, pero tiene un costo más elevado. Entonces ahí depende de la necesidad, pues, es la herramienta que vayamos a utilizar o crear. Claro, excelente. Más bien, gracias también por esa aclaración. Por cuestiones igual ahora de tiempo, si querés podemos pasar igual a la demostración que traíamos con esta herramienta de N8N, que básicamente nos ayuda a ser agentes de inteligencia artificial y como les repetía, ya para finalizar y que se queden aquí con la cereza del pastel con Josué, es que básicamente con este tipo de herramientas nos ahorramos muchísimo el stack de arquitectura que yo les había puesto. Ese stack de arquitectura es para tareas vamos a ver, ultra, no sé cómo decirlo, pero que son sumamente más, llamémosle así, que necesitas tener un control absoluto de tu sistema y necesitas realizar tareas ultra o extremadamente complejas dentro de una aplicación, ya sea tu propia aplicación móvil o algo por el estilo. Pero ya con este tipo de tecnología que está sacando OpenAI y también N8N, por ejemplo, pues ya es mucho más fácil poderlos hacer sin tener que preocuparse tanto por un stack tecnológico y una arquitectura tecnológica compleja. Entonces los dejo igual aquí con el caso de estudio que tiene Josué y cualquier pregunta o comentario que tengan, igual ahí lo pueden dejar en los comentarios. Así que, adelante, José. Sí, por ejemplo, cuando yo les estaba hablando sobre el tema de las activaciones, que un agente puede orquestar otro agente, por ejemplo, que vemos aquí de ventas en línea, eso es un agente, aquí yo les coloqué, ahora que Jorge estaba hablando, les coloqué en pantalla los 3 modelos que tenemos para trabajar, tanto DeepSeek y Gemini, pero vamos a dedicarnos únicamente con lo que es OpenAI en este caso. Este agente lo que hace es que orquesta otro agente que en sí lo que realiza es la consulta hacia una página. ¿Y cuál va a ser esa página de productos? Por ejemplo, esta que tenemos acá. Esta página es una página demo, por cualquier cosa, no existe. Entonces, pero tiene productos que la vamos a utilizar de modo prueba. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Por ejemplo, si yo puedo ejecutarlo desde un chatbot dentro de la página, puedo haberlo agregado aquí en esta esquina de la derecha, pero por un tema para que se viera mejor, lo decidí hacer de esta manera. Entonces, como podemos ver, esto es lo que nosotros colocaríamos embebido dentro del sitio web, pero en este caso lo hicimos de manera como página para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo le escribo a la gente, hola, me va a empezar a responder. Entonces, como podemos ver, ahorita él simplemente me indica en qué le puedo ayudar. Si me devuelvo un momento y regreso precisamente a esta área, yo puedo abrir el chat por aquí y podemos ver cómo es que es el comportamiento. Vamos a colocar hola por acá. Entonces,
En el momento que yo le envío hola, podemos ver que él no activó nuestro agente para consultar los productos. ¿Por qué motivo? Porque en sí él no tuvo la necesidad de ir a realizar esa consulta en este momento. Es simplemente estoy interactuando con la gente. Entonces yo le puedo preguntar, ¿qué productos de Apple tiene? Me robaron el... En este momento ya el orqueste, como podemos ver, él orquestó directamente la opción para que consultara la base de datos en sí de nuestra tienda. Entonces, como podemos ver, aquí nos está dando los productos que tiene. Llevemos esta misma pregunta, llevémosla al chat web que tenemos por acá y lo ponemos aquí. Vamos a ver que las respuestas, en este caso, la respuesta que nos dio, podemos revisarla por acá, nos dio cuatro productos. Vamos a ver qué nos devuelve por acá. Por aquí nos devuelve los productos que tiene y le puedo indicar cuál es el enlace. Me brinda los enlaces. Por acá tenemos la diferencia que aquí no nos dio los enlaces. Bueno, sí nos dio los enlaces en esta área de acá. Vamos a ver. Entonces, si yo lo abro, nos lleva directamente al producto. Y si vemos en la tienda, directamente los productos que tenemos. Vamos a ver un momento por acá. Shop. Esto es en el caso de que estamos usando WooCommerce como referencia. Podemos integrarlo con cualquier tipo de API, siempre y cuando podamos consumir los productos. Sería una de las maneras en las que podemos tener y podemos ver que aquí nos generó los mismos enlaces que vimos directamente en la tienda. Puedo cambiar de producto o bien me indica que me puede ayudar con la compra. Yo le voy a decir, quiero realizar la compra. De el lápiz y lo voy a dejar ahí. Entonces, aquí me hace la confirmación del de lo que quiero comprar. Por favor, la cantidad que deseo adquirir, el envío y toda la información que se requiere. Entonces, a partir de acá, ya él empieza a crear una compra y a traer un cliente nuevo hacia nuestra tienda. Entonces, no necesariamente el cliente estuvo en la tienda para venir acá, buscar el producto, no sé, Apple. A ver, escribí mal. El producto por acá, es venir, seleccionar en el carrito y luego ir a hacer todo. Ya la gente nos asiste directamente con todos los pasos. Eso sería por el agente de tienda. Luego tenemos otro que es un poquito más simple, que sería prácticamente el agente de llamadas salientes. Usa una integración directa con lo que es el Eleven Labs. Entonces, y tiene un trigger que es un formulario. Este formulario puede representarse de muchas maneras. Ahorita tiene algo tan simple como lo que es una casilla para que podamos agregarle lo que es el número de teléfono. Entonces, vamos a agregar un número de teléfono. Y en este momento, él va a realizar una llamada directamente a mi móvil cuando yo seleccione la ejecución. Entonces, en este momento, vamos a ver, aquí en el teléfono está entrando la llamada, voy a ponerlo en altavoz. Hola, ¿cómo estás? Esta es una prueba de llamada saliente. ¿Cómo están todos? Ok, ¿me puedes ayudar con soporte técnico a nivel de infraestructura de red? Soy un asistente de prueba. No puedo ayudarte con eso.
¿Hay algo más con lo que... Entonces, ahorita es porque no se le ha configurado y además es de prueba. Entonces, no está configurado todo el tema de qué es lo que necesita. Pero nosotros podemos, a través de Level Labs, poder darle una estructura directamente de qué es o cómo se debe comportar este agente. Entonces, vamos a ver un poco nada más de cómo está construido y qué es lo que él está presentando dentro de su stack. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, él tiene un agente de llamadas salientes. Simplemente, él lo único que nos dice es esto por el momento. Pero a partir de ahí, nosotros podemos, como les indicamos, tenemos un workflow donde podemos agregarle qué temas o qué acciones puede realizar él en sí en cada movimiento. Entonces, esto es parte de la demostración que traíamos. No sé si ahora está por ahí. Pero esa es la parte de la demostración que traíamos. Entonces, es parte de lo que podemos llegar a hacer. Incluso lo de los correos electrónicos, me gustaría mostrárselos, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, no sé si hacemos una demostración de creación de una imagen rápidamente. No sé cómo estamos de tiempo, Alejandro. Entonces está Alejandro por aquí igual. Sí, pero, sí, yo creo que estoy súper enganchado con lo que está mostrando José, entonces adelante. Démosle viaje, dale, sin problema. Ok, entonces en este caso vamos a hacer en tiempo real, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Entonces, ya este es real time, entonces por aquello, la ley de Murphy a veces se aplica un poco. Sí, correcto. Entonces vamos a ver, vamos a usar Gemini en este caso para lo que es la creación de una imagen. Y en este caso le voy a, bueno, es otra cosa. Gemini nos sirve no solo para para contestar a nivel de LMs de una gente. Podemos transcribir texto, podemos transcribir video, crear imágenes, que es lo que vamos a hacer en este momento, e incluso analizar las imágenes. Entonces, parte de lo que Gemini nos da en la versión actual. Vamos a seleccionar por aquí. Vamos a ver. Eso está bien. Lo que nos falta es el modelo. Vamos a ver, escojamos por acá. Vamos a hacer la imagen de un perrito. Vamos a ver, algo pasó por acá, que es este. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a buscar, generar imágenes. Y voy a seleccionar la cuenta y por acá, imagen. Sí. Vamos a hacer un momento para escoger el modelo. Eso fue lo que hizo falta. Por acá. Y vamos a escribir el previo. Copiamos esto. Por acá. Y si entramos dentro, esperamos que él ejecute. Él está creando y podemos ver por acá si lo hizo un león en lugar de un perro. Entonces, como digo, cualquier cosa puede pasar. Pero podemos generar, no sé, la imagen de productos también. Bueno, hagamos un análisis directo. Analicemos la imagen. José, una pregunta. Esto, por ejemplo, sirve porque para la parte de población de datos y principalmente de imágenes, ¿no? En donde tenemos tal vez un comercio electrónico gigante y hay que empezar a poblarlo con imágenes, tal vez no se ha hecho anteriormente. Esto puede servir directamente para eso, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, correcto. Para eso mismo, digamos, nosotros, si no tenemos imágenes, recordemos que muchas imágenes tienen su tema de derechos de autor. Cuando son imágenes generadas con un LLM, esas imágenes no necesariamente tienen derecho de autor en sí, pero nos permite poder hacer uso de ellas. Entonces, eso es como un estilo libre. Okay. En este caso. Igual, José, aquí estamos recibiendo algunos comentarios antes de que sigas
y tal vez para los dos. Súper específica la pregunta, dice, en el segundo ejemplo que se hizo la llamada, ¿podría ser integrado a un call center y que disminuya así el tráfico de llamadas a operadores de llamadas reales? Sí, correcto. Incluso la parte de centralizar un call center con agentes de IA reduce lo que es el tiempo de mucho protocolo de obtención de datos, porque ya la gente obtiene los datos y cuando le hace la transferencia hacia, llámese, el equipo de desarrollo, el equipo de soporte, ya está toda la información cargada. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. En algunos casos llego y llamo a un banco y a la primera persona que me atendió le tengo que dar mi cédula y tengo que darle toda la información de dónde vivo y luego me transfieren a otra línea y ya tengo que volver a entregar los mismos. Entonces, toda esa información la gente la recolecta y la orquesta en las personas que tenga que pasar la información. Claro, claro, totalmente. Perfecto, muchas gracias, José. Entonces, vamos a ver, aquí él dice que hizo un análisis de la imagen. Entonces, digamos, estos son ejemplos puntuales, pero podemos también integrarle, no sé, por acá, que nos cree algo sencillo. Hagámosle que, vamos a ver, realice un texto de un relato, mejor, un relato. Por acá vamos a escoger un modelo, vamos a escoger a Gemini, en este caso, y vamos por aquí, y simplemente vamos a poner una memoria. Esta memoria la vamos a escoger por acá, y listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aparte de generar una imagen con un flujo, con un tipo de flujo, yo puedo tener otra acción en el mismo momento. Por ejemplo, yo puedo indicarle aquí solamente un león, por ejemplo. Vamos a ver, ahora que creo el león, vamos a ver qué es lo que va a hacer en este caso. Y lo enviamos. Él está trabajando la imagen de arriba, primero. No ha terminado. Esta información que tenemos a la derecha es prácticamente la imagen anterior. Ahora está ejecutando el segundo, que es la imagen del relato. Bueno, la información del relato. Vamos a ver, ahorita vamos a hacer una revisión de todo lo que hizo. Podemos ver, aquí trabajaron los dos flujos al mismo tiempo. El primero trabajó directamente y nos creó una flor, nos creó el león, o bueno, no sé si es una flor león, desconozco. Y por acá nos dio un relato excelente. Un león es sujeto magnífico, relato, que tiene toda la información. Y esto nos los devolvió exactamente por acá. Como podemos ver, esto puede estar agregado directamente a un archivo de Google Docs y agregarlo directamente ahí. Entonces, eso es una demostración en vivo. Digamos, algunas cosas pueden salir mal porque para esto requerimos hacer todo aquello que son prerequisitos para que el LLM funcione correctamente y nuestros flujos de trabajo también funcionen de la manera correcta. Está súper interesante. José y Jorge, tenemos unas cuantas preguntas. Steve Pire dice, para la tecnología N8N, N8N, ¿cuál es el costo, si es que tiene costo, el poder integrar una API de un servicio de adquisición de ticket, como es el Service Desk Plus? Esto con el fin para poder crear un agente que pueda leer esos tickets para poder responderlos automáticamente, y si esa tecnología tiene posibilidad de crear tiempos de espera para que después de que transcurra el tiempo que nosotros determinemos, se pueda asignar ahora sí a un support de la misma manera que si la gente pudiera, lo voy a leer acá,
porque es muy largo. Si la gente pudiera... Mira, que se corta, ¿no? La sí, mensaje sí, es tan grande, no sé no si lo puedes importa. buscar ahora. Mientras tanto, por ahí, Mario Blandón Navarro también pregunta sobre si se puede analizar una imagen de autopista y proyectar el tránsito futuro o cuellos de botella. Y habría que analizar igual el caso de estudios, si hay que hacer alguna plataforma o se puede hacer con estos, porque si van a hacer imágenes masivas, a lo mejor el N8N, pues por el tema de costos, podría ser mucho mayor en ese aspecto. Pero sí se puede analizar. Igual ahí Josué puede dar más contexto. Sí, correcto. Nada más, ¿me puedes repetir bien la pregunta? La pregunta es, ¿se puede analizar una imagen de autopista y proyectar el tránsito futuro o cuellos de botella? Supongo que igual usando el N8N. Ok, sí, digamos, sí podríamos analizar imágenes directamente. El tema aquí es que tenemos que tener qué queremos, cómo lo queremos analizar y en base a qué aspectos, porque digamos, por experiencia a nivel de autopistas, nosotros cuando vamos a proyectarlo en un futuro, ahí existen radares para este tipo de cosas, pero basando en conocimiento de radares, el proyectarlo, tenemos que contemplar lo que es luminosidad, tenemos que tener muchas variantes que vamos a tener durante el proceso. Entonces, por ejemplo, si tenemos ya la imagen de día, ¿cómo es que vamos a obtener esas imágenes? Entonces, ¿qué es lo que haría aquí? Tenemos que hacer un caso de uso, principalmente, y analizar muy bien cuáles son los aspectos de las imágenes que vamos a analizar. O sea, cómo está el flujo y cómo él va a identificar cada vehículo. Ok, N8N, a pesar de ser una herramienta low code, nosotros podemos integrar aquello que es directo con programación. Entonces, podemos crear nuestros propios flujos de trabajo en programación interna y simplemente hacer llamados a ellos. Eso sí lo podemos realizar. Ok, perfecto. Y ahora sí ya tengo el comentario de Steve que dice que para esta tecnología, ¿cuál es el costo, si es que tiene costo, el poder integrar una API de un servicio de adquisición de ticket como el de Service Desk Plus? Esto con el fin para poder crear un agente que pueda, centrémonos tal vez en el área, ¿verdad? Un agente que pueda leer esos tickets para responderlos automáticamente y, si es posible, crear tiempos de espera para que después de que transcurra ese tiempo que ellos determinan, se puede asignar ahora sí a un support de la misma manera que si la gente pudiera tener la capacidad de eliminar tickets. O sea, el agente puede crear tickets, asignar tiempo de tickets y eliminarlos. ¿Puede existir algo así en Sí, ese sí, texto? correcto. Como vimos ahorita, bueno, voy a proyectarlo en pantalla nuevamente. Esta opción que tenemos por aquí, este agente lo que hace es que orquesta otro agente que tenemos en plataforma. Entonces, qué es lo que hace en sí? Si yo me vengo por acá y reviso, él acciona al encargado de realizar consultas directamente. Entonces, nosotros podemos crear flujos de trabajo. No necesariamente tengo que hacer dos flujos de trabajo separados, sino con un solo flujo de trabajo yo puedo tener diferentes funciones. El mismo flujo de trabajo puede atender llamadas telefónicas, que sea de la parte de soporte, puede contestar los tickets, asignarlos y darle la prioridad al mismo ticket. Entonces, todo eso sí lo podríamos hacer directamente siempre y cuando tengamos acceso al API. Ok, y el API no solamente es una integración que tiene que estar dentro de N8N, sino nosotros también podemos accionar integraciones personalizadas. No Claro. solamente las que están en N8N, sino podemos accionarlas personalizadamente. Claro, sí. El límites como tal no existen siempre y cuando podamos integrar programación y elementos externos. Y una pregunta de Joan Dobles que dice, en el ejemplo que pusimos de atención de correos, donde hubo una rebaja de 6,000 a 3,000 dólares, ¿esos números son reales o era un ejemplo? Mira, yo estaba, por si me hablaron ahora, yo estaba viendo la transmisión por ahí en LinkedIn, entonces tenía un poco muteado por aquí porque estaba viendo todos los comentarios que hay por LinkedIn. Sí, efectivamente, esto hicimos una implementación, igual no se puede indicar, pero se hizo una implementación en una empresa principalmente que hacía temas de soporte y en donde
pues básicamente el soporte que se le daba a a los usuarios eran preguntas exageradamente básicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué en la aplicación cuando inicio sesión no me redirecciona aquí? Y es porque ellos tenían que poner una configuración dentro de la página o el sitio web de esa aplicación donde quieren que les haga el redireccionamiento. Son preguntas básicas que lo puede responder tal vez un agente y no está saturando tanto a un ser humano. Entonces ya el humano se contrata por menos horas de trabajo y entonces pues el caso de efectividad pues ahí va en que las respuestas son más precisas, más rápidas y pues básicamente pues las personas están menos tiempo trabajando ahí, entonces tienes que pagar menos por hora, porque era como una especie de call center. Entonces la gente es quien lo estaba trabajando en ese caso. Entonces sí hubo una disminución bastante importante en temas de costos, pero como te decía y había indicado al inicio, esto no es no todo es color de rosa, sino que hay que evaluar evidentemente el proyecto y el caso de estudio para saber si realmente el retorno de inversión se va a ver justificado al momento de implementarlo o más bien lo va a subir por costos de mantenimiento. Entonces es un tema que hay que evaluar no tan a la ligera, sino pues se tiene que hablar con la consultora para poder establecer cómo es que se hace, ¿no? Y dice por ahí un usuario, bueno, es que aquí me aparece inmediatamente cómo se componen esos $3,000, por ejemplo, los agentes, que son más que todo por costo de API. No, sí y no. En esos 3,200 van los costos de APIs, no recuerdo cuánto era el costo de APIs, pero iba el costo de pago por hora del ser humano que estaba también respondiendo el 10% de preguntas, ¿verdad? Entonces no es que se hizo la sustitución completa, ¿verdad? Un ser humano siempre tiene que estar ahí para preguntas, principalmente a developers que son ultra mega complejas, le llamo yo, que son bastante complicadas, que a lo mejor el bot o en este caso la gente podría dar una respuesta que no es lo suficientemente certera, es mejor que lo haga pues un ser humano, ¿verdad? Claro, digamos, cada caso va a tener sus características en alguno, y eso sí es un poco de lo que generalmente podemos ver, es de que cada empresa tiene su forma de automatizarse, pero también sus limitantes de automatizarse. Esto que estamos viendo ahorita es fascinante, pero como dicen los compañeros, pues tiene su pegue también. Veo que dice... bueno, ese comentario ya lo habíamos visto. Así, José, ¿ibas a decir algo? No, todo bien. Buenísimo. Y de ejemplos, Josué, estos eran los que nos traías. Sí, correcto. De momento sí, porque digamos, para hacer ejemplos De hay momento, o mu sea, tenemos un montón. muchísimos, muchísimos y podemos implementar prácticamente lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, ahí Alan dice que si nos conectamos directamente a la base de datos, sí, si nos conectamos a la base de datos, los productos son obtenidos en tiempo real y importante, estas conexiones si las hacemos con un API, hay una manera de poder integrarse directo a las bases de datos, pero ya es un tema un poquito más delicado donde tenemos que encriptar bien las credenciales. Pero eso ya lo tenemos mapeado dentro de nuestra herramienta. Correcto. Sí, ahí también se involucra temas de seguridad de bases de datos que nunca, todo lo que sea desarrollo de soluciones, de software, de tecnología y ahora de IA, nunca hay que dejar de lado la seguridad de datos. Estimados, les voy a pedir unas últimas palabras, cada uno, empezando por José y terminando por Jorge. Así que, José, todo tuyo, contanos conclusiones de todo lo que vimos. Básicamente, desde mi punto de vista y con lo que es el tiempo que llevo trabajando con agentes de inteligencia artificial, prácticamente esto no nos soluciona al 100% la vida, pero sí nos mejora en un 80% todas las acciones rutinarias que nosotros tenemos día con día. Desde el hecho solamente con el responder correos que no son necesarios o filtrarlos para que no tener tanto spam. Claro. Algo tan simple como eso. Muchas gracias, José. Y bueno, a nombre de Neural, agradecerte, ¿verdad? Y qué buen rato que pasamos una hora aquí viendo ejemplos tan perfeccionados como los que nos enseñaste. Y también mostrándonos de que no todo es perfecto y que hay que pulir antes de cada solución la parametrización, por decirlo de alguna forma. Jorge, palabras finales. Perfecto, creo que se ha cumplido el objetivo de hoy. Creo que la demo ha sido espectacular. Han habido igual varios comentarios, les ha gustado mucho a las personas.
Eso igual me alegra montones. Igual ahí en Neurocoders estamos a la orden para cualquier otra pregunta o que se necesite para los proyectos de sus empresas. Pues aquí desarrollamos este tipo de tecnología siempre a la vanguardia e innovación en esto. No solamente nos quedamos con lo que desarrollamos aquí en N8N y pues otras plataformas, sino que vamos un poco más allá de cómo se le entrega valor pues al usuario, al producto y a la empresa. De mi lado, creo que eso es. Muchísimas gracias, José. Estuvo espectacular. Creo que ha sido una demostración digna para poner siempre en todos los lugares y pues eh, muy orgulloso igual que formes parte igual aquí del equipo dentro de Neural Coders. Así que más bien muchísimas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Van a seguir apareciendo esos espacios en Neural Coders, en donde vamos a venir a compartir tecnología innovadora y de vanguardia. Un abrazo, hasta luego.